Buenas tardes, bienvenidos a la Universidad Ciudadana. Hoy, 2 de febrero del 2022, hablaremos de las nociones preliminares de la contabilidad. Primero hablaremos sobre el tema y a media clase empezaremos sobre una rueda de preguntas y respuestas como siempre. Empezaré por presentar la clase. Bienvenidos todos. Permítame tantito, se está cargando la clase. Muy bien, bueno. El objetivo de este capítulo va a ser conocer y familiarizarse con los conceptos de la contabilidad básica, así como reafirmar las necesidades de la información financiera de los negocios en la actualidad. Bueno, el capítulo se llama Nociones preliminares y aquí ustedes como alumnos van a deber comprender los conceptos más aceptados de la contabilidad. Muy bien. Bueno, vamos a empezar por definir qué es la contabilidad. La contabilidad es la disciplina que enseña las normas y los procedimientos para ordenar, analizar y registrar las operaciones practicadas por las unidades económicas constituidas por un solo individuo o bajo la forma de sociedades civiles o mercantiles, como puede ser bancos, industrias, comercios e instituciones de beneficencia, etcétera. Bueno, la contabilidad es más que todo una técnica que utiliza el registro de operaciones que afectan económicamente a una entidad y que produce sistemáticamente y estructuralmente información financiera. Se trata de registrar todas las operaciones que realice cualquier empresa. Vamos a definir información financiera. Información financiera. ¿También? La información financiera es una información cuantitativa porque es de cantidad expresada en unidades monetarias, es decir, en efectivo, y descriptiva porque muestra la posición y desempeño financiero de una empresa cuyo objetivo esencial es ser útil al usuario general en la toma de decisiones económicas. La información financiera siempre debe respetar su sustancia económica. Es una idea o principio. Esta sustancia económica implica más que todo que el sistema de información contable debe ser delimitado en forma tal que pueda ser capaz de captar la esencia económica del ente emisor de la información financiera. Es decir, que se aboque no solo al movimiento que se está haciendo, por decir, si estamos vendiendo mercancía, no enfocarse en cuál es el movimiento, sino las cuentas que vamos a afectar. Disminuye la cuenta de mercancías y aumenta la cuenta de cajas. Eso es dirigirse a lo que es la sustancia económica, las cuentas que afecta en la contabilidad. Bueno, vamos a definir qué es contador. El contador viene siendo un profesional dedicado a aplicar, a manejar, a interpretar la contabilidad de una organización o persona. ¿Con qué finalidad? Bueno, de producir informes para la gerencia y para terceros, tanto de manera independiente como dependiente, que sirven para la toma de decisiones. O sea, al contador se le contrata para que evalúe toda la situación económica de una empresa y de allí el dueño de la empresa pueda tomar una decisión sobre el futuro o hacia dónde quieren caminar el rumbo de su empresa. Los servicios que presta un contador. El contador más que todo es responsable de establecer procedimientos
que permitan controlar, registrar, verificar y explicar las operaciones de la organización, como documentar informes financieros para los clientes y revisar los libros contables de los clientes. Ética profesional es otro tema que nos concierne hoy. Un contador debe ante todo tener ética profesional. ¿Por qué? Porque está hablando del dinero que está moviendo sobre la empresa o sobre todo lo que maneja el dueño de la empresa. Entonces, debe ante todo manejarse con ética profesional. Y la ética en sí se aplica al ejercicio de una profesión, no nada más a la de contador, a cualquier profesión, y comprende los principios básicos de la actuación moral de parte de los miembros de una profesión específica. ¿Quiénes son los usuarios ahora de la contabilidad general? Los usuarios de la contabilidad general podemos ser todos, tanto dueños o accionistas de una empresa, proveedores, clientes, administradores, organizaciones gubernamentales. Todos somos prospecto a ser usuarios de la contabilidad, porque desde el momento que manejamos dinero, que obtenemos ingresos, pues estamos obligados a pagar impuestos. Entonces, si por ley nuestros ingresos rebasan cierto límite, entonces nosotros tenemos que hacer una declaración de impuestos. ¿Y a quién solicitamos para que nos haga nuestra declaración? Pues a un contador público, a un contador. ¿Qué es entidad económica? Bueno, una entidad económica es una identidad identificable que realiza actividades económicas, o sea, es la empresa en sí, constituida por combinación de recursos humanos, de materiales, técnicos y financieros, dirigidos y administrados por una autoridad que toma decisiones con respecto al logro de los fines específicos para los que fue creada. Esto viene englobando en contabilidad. Entidad económica es sinónimo de empresa. O sea, toda entidad, toda empresa que realice actividades económicas constituidas por una combinación de recursos humanos, que es todo el personal de la empresa, materiales, todos los bienes y materia prima que se mueven en una empresa, técnicos y financieros dirigidos y administrados por una autoridad, que en este caso puede ser el contador, puede ser el dueño o puede ser el departamento de contabilidad, y que se encarga de tomar decisiones con respecto al logro de los fines específicos para los que fue creada aquella empresa, ya sea que se dedique a mueblería, sea una mueblería, vender muebles, un negocio de expendio de pollos, etcétera. Actividad económica. ¿Qué es la actividad? Es el intercambio, fíjense bien, de objetos económicos, ya sea bienes, servicios y obligaciones, entre los distintos sujetos que participan en ella. Entonces, una entidad económica primero se establece y después se determina cuál va a ser su actividad económica. De ahí lo importante que nosotros identifiquemos estos dos conceptos, el de entidad económica y actividad económica, que es donde parte todo el principio o inicio de una contabilidad. Hay tipos de entidades en atención a su finalidad. Hay dos tipos de entidades. Entidades con bienes de fines de lucro, y entidades sin fines de lucro. Pues las entidades lucrativas, como su nombre lo dice, su principal propósito es retribuir a los inversionistas su inversión, válgame la redundancia, a través de reembolsos o rendimientos, y su fin es lucrativo. Mientras que las entidades no lucrativas, su objetivo es la consecución de los fines de los cuales fue creada, principalmente el beneficio social. Vamos a poner un ejemplo. Entidades lucrativas son todas las empresas habidas y por haber que conocemos y que persiguen un fin de lucro, ya sea los bancos, las fábricas, incluso los sindicatos, algún tipo de institución financiera, etcétera. Todas las empresas que conocemos tienen fin de lucro, entonces son entidades lucrativas y son prospecto a pagar impuestos, mientras que las entidades no lucrativas son aquellas empresas que no persiguen un fin de lucro. Un ejemplo podría ser Cáritas, el Teletón. Ya saben que el Teletón se establece esa entidad y ya cuando se cumple con el objetivo, que es juntar la cantidad necesaria para apoyar a toda esa gente que necesita rehabilitación, pues ya se termina o el fin para el que fue creada esa empresa. O lo mismo cuando en las comunidades en las que
hay mucho analfabetismo, pues el gobierno crea tipo de patrimonios para ayudar a todas esas comunidades con programas para ayudar a la gente a saber leer y escribir. Bueno, se crea esa empresa, se crea un patrimonio, pero cuando ya se eh, cumple con ese fin, entonces se cierra esa empresa. Lo mismo con empresas que se crean un patrimonio, perdón, como para ayudar a niños con cáncer. Bueno, se crea el patrimonio, pero cuando ya se cumple con el objetivo de ayudar a cierta cantidad de personas o para lo que fue creada, pues se cierra esa empresa. Esos son tipos de entidades no lucrativas. También es el ejemplo de las iglesias. Personalidad de la entidad económica. La entidad económica se presume como una unidad identificable con personalidad independientemente de sus accionistas, de sus propietarios o patrocinadores, por lo que se debe incluir en la información financiera todos sus activos, sus pasivos y el capital contable o patrimonio contable de este ente económico independiente. Bueno, vamos a empezar a definir, vamos a separar lo que es la entidad económica de sus dueños, o sea, la empresa de lo que es sus dueños. Vamos a definir primero qué es persona física. Persona física, en general, es todo miembro de la especie humana con la posibilidad de adquirir derechos y obligaciones. Entonces, estos derechos y obligaciones los adquirimos todos con el nacimiento y se termina con la muerte. Bueno, pero en términos contables, persona física, ¿qué viene siendo? Bueno, viene siendo una unidad de negocios independiente de su propietario, con personalidad y capital contable propio, por lo que solo debe incluirse en la información financiera los activos, los pasivos y el capital contable de todos los negocios que estén bajo el control de la persona física. Bueno, pero también existe la persona moral. La persona moral en general es un conjunto de personas físicas que se unen con un fin específico. Por ejemplo, una sociedad, una empresa, una serie de accionistas que establecen una empresa son personas morales. Pero en términos contables, persona moral es una persona que tiene personalidad, perdón, y válgame la redundancia, y capital contable o patrimonio contable propios, distintos de los que ostentan las personas que lo constituyen, administran. O sea, el dueño independiente del contador que administra su negocio. Entonces, deben presentar información financiera en la que solo deben incluir los activos, los pasivos y el capital contable o patrimonio contable de dicha entidad. Un ejemplo de una persona física que paga impuestos y que es independiente de los activos y pasivos y capital que maneja puede ser un dentista, un doctor, eh, algún abogado. Esa es persona física, tiene activos, pasivos y capital y declara impuestos. Y una persona moral puede ser un banco, un Waldos, un AutoZone, una mueblería, un Coppel, un Standard, un FAMSA. Esa es una persona moral, que son una serie de personas que se unen para llevar a cabo una actividad económica, pero que tienen que pagar impuestos. ¿Okay? Bueno, vamos a proseguir. Actividades empresariales. Las actividades empresariales se subdividen o se dividen más bien en comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas. Todos este tipo de actividades empresariales tienen que pagar impuestos, por lo que requieren de un contador que lleve toda sus actividad económica, perdón, toda su información financiera para que ellos puedan tomar decisiones. Empresa, vamos a definir en sí empresa. Empresa es una persona física o moral. Ya hablamos de persona física, es una sola persona. Persona moral, una serie de accionistas que constituyen una empresa, ¿ok? Bueno, empresa viene siendo persona ya sea física o moral que realice actividades a través de fideicomisos o por terceros. Se entiende por establecimientos o se entenderá cualquier lugar de negocios en el que se desarrollen parcial o totalmente las actividades comerciales, silvícolas, agrícolas, etc. Entonces, esa es la definición de empresa. Obligación de llevar la contabilidad. En la mayoría de los países, las leyes y reglamentos que fijan la obligación de llevar contabilidad sufren modificaciones y adiciones conforme van surgiendo cambios económicos, políticos, sociales y culturales.
Por ello, es conveniente consultar las leyes y reglamentos que tengan disposiciones actualizadas. Esto es, todo contador debe estarse actualizando, debe estarse informando de las reglas que vayan saliendo conforme vaya avanzando el tiempo y los porcentajes de impuestos, etcétera, vayan cambiando. Disposiciones legales en México. Existen disposiciones legales que obligan a las empresas a llevar un adecuado sistema de contabilidad. Las principales leyes de impuestos son el Código Fiscal de la Federación y su reglamento, la Ley del Impuesto sobre la Renta, que es la más conocida por todos, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que todos somos prospecto de ese impuesto desde que compramos incluso un producto para comer, y el Código de Comercio. Entonces, un buen contador debe estar siempre actualizado, siempre estar leyendo estas serie de leyes para poder aplicar bien el pago de impuestos de la persona que lo contrate. Bueno, y la referencia de este punto, de esta actividad, es como siempre nuestro libro base de Elías Lara y el primer curso de contabilidad. Incluso, ahorita que les menciono aquí la referencia, ustedes pueden poner todo esto cuando les pida yo la información APA o la bibliografía para sus tareas. Esto es en sí lo que pueden poner como bibliografía, como el APA en cada una de sus tareas. Bueno, ahora vamos a dar un pequeño repaso de esta misma actividad. Permítanme, se lo voy a compartir. Por esta vez les di la clase hoy miércoles por esta situación de que ahora el Meet me lo cambiaron y pues estoy haciendo una prepráctica para poderles realizar la presentación más completa. ¿Okay? A mí me gusta siempre ponerles este pequeño repaso. Es como un remix de lo que acabamos de ver. ¿Ok? Bueno. Actividad y nociones preliminares. El tema que nos concierne esta tarde. Permítanme un segundo que cargue bien. Ok. Bueno, la contabilidad, el contador y los aspectos legales. Eso es el objetivo de esta tarde. Los que pudieron ver antes que avance el video de la historia de la contabilidad, espero que hayan agarrado un poquito de idea de lo que es de la contabilidad, de por qué es importante, desde por qué fue necesaria o se hizo necesaria llegar a establecer un registro contable de todo lo que se lleva en cada una de las empresas, porque desde las épocas, yo creo, prehistóricas, cuando la gente empezó a intercambiar productos, servicios, pues antes era el trueque, después la gente pues se vio la necesidad de que ya los movimientos que hacía o las compras que hacía, pues ya no era factible hacer el pago con especie. Entonces, ahí surge también la idea de este señor que es el padre de la contabilidad, Fray Luca Pacioli, que él dijo, no, pues vamos a establecer unas reglas para que podamos llevar un registro correcto de todos los movimientos que hacemos en las empresas. Y él sugirió hacer la regla T, que de un lado es como su nombre es porque la imagen es una T. Entonces, del lado derecho dijo, vamos a poner todos los cargos, todo lo que entre, por decir, desen la idea como a una moneda, a un bolsita de dinero. Entonces, todo lo que entre se va a poner del lado derecho y todo lo que salga del lado izquierdo, pero hay que establecerle reglas. Los activos es lo fuerte, pues los bienes y derechos de la empresa, y los pasivos van a ser las deudas, y el capital contable, pues la diferencia entre ambos, lo que entra menos lo que sale, eso es realmente lo que valemos, lo que tiene cada empresa y con lo que dispone a la larga la empresa para seguir realizando sus operaciones normales. Bueno, pues por eso fue necesario desde aquel entonces que empezar a hacer registros, ya no solo en forma manual, sino que empezaron a establecerse leyes que establecieran cuánto ibas a pagar por tus ingresos, cuánto de IVA, etcétera. Entonces, todo eso viene desde el pasado hasta nuestros días, que viene siendo ahorita ya a lo mejor programitas que ya establecen
cada empresa para llevar la contabilidad. Cada vez es más fácil, pero lo que no es fácil y si es necesario es que el contador se siga actualizando día con día para establecer bien todos los aspectos contables de lo que va registrando. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué es la contabilidad? La contabilidad, como les decía, no es otra cosa que una disciplina que nos va a enseñar todas las normas y todos los procedimientos para analizar, para clasificar y registrar las operaciones efectuadas por entidades económicas o empresas, integradas por un solo individuo o constituidas bajo la forma de sociedades, o sea, por una persona moral, con actividades ya sea industriales, bancarias, sindicales, gubernamentales y todas las tipos de actividades que se les venga a la mente y que sean prospecto de pago de impuestos. ¿Y todo esto para qué es? ¿Para qué? Le dirán ustedes, ¿para qué registrar la contabilidad? Bueno, esto sirve de base para elaborar información financiera que sea de utilidad al usuario general y para la toma de decisiones económicas. Siempre el registro contable o llevar la contabilidad correcta en tiempo y forma le va a servir al dueño de la empresa o al tercero que nos contrata para que él tome decisiones. Es el fin total de la contabilidad. ¿Qué servicios presta un contador? El contador no solo se dedica a hacer los registros contables, sino que él debe documentar informes financieros para los clientes, o sea, hacer un historial de todos los informes desde que se levanta una empresa o se establece una empresa hasta que pues quiebre o siga realizando actividades normales. Revisar los libros contables de los clientes, revisar para ver cómo anda el cliente, analizar las ganancias y los gastos, elaborar el balance de los libros financieros y redactar informes sobre el estado financiero de sus clientes. O sea, hay una variedad de aspectos que un contador puede realizar o puede enfocarse. Por eso, como toda profesión, requiere de sus especialidades. Hay especialistas en impuestos, especialistas en costos y gastos, especialistas en únicamente declaración de impuestos, etcétera. Hay especialistas en dictámenes y declaraciones, etcétera. El contador puede realizar una gran gama de actividades, claro, teniendo la especialidad y la experiencia necesaria. La ética profesional. Todo profesionista debe desde luego tener ética y un contador más que nadie, como un doctor, lo que es en la medicina el doctor, los libros contables a un contador. El contador debe ser ético. ¿Por qué? Porque maneja el dinero y el patrimonio de la persona que lo contrata. Y la ética en sí es la aplicación de los principios básicos de actuación de la persona en cualquier profesión. No hay una en específico. Todos debemos actuar en forma moral porque es un principio básico de la ética, de cualquier ética como profesionista. La información financiera. La información es lo que emana de la contabilidad, es cuantitativa, debe ser en cantidad, expresada en dinero y descriptiva porque describe la situación de la empresa y nos muestra la posición y desempeño financiero de una entidad. Su objetivo es ser útil al usuario en la toma de decisiones. Actividad económica. Actividad económica no es otra cosa más que el intercambio de objetos económicos, bienes, servicios y obligaciones entre los distintos sujetos que participan en ella. Es a lo que se dedica cualquier empresa a realizar una actividad económica, que no es otra cosa que el intercambio de bienes y servicios, sean el tipo que sean. Y que después, por obtener ingresos, pues es prospecto al pago de impuestos. Los ejemplos de tipo de usuario general. ¿Quién requiere o quién necesita realizar o que le lleven su contabilidad? Todo accionistas o dueño de empresas, todo proveedor, todo acreedor, empleados, incluso nosotros como empleados. Si nuestra declaración anual no la hacemos, podemos ser requeridos por Hacienda si pasamos el límite que establece la ley de los ingresos que tenemos que obtener como persona física. Clientes y beneficiarios, unidades gubernamentales, porque los sindicatos también pagan impuestos, contribuyentes de impuestos, organismos reguladores, inversionistas, analistas financieros, etcétera. Estos son los principales
prospectos de pagar impuestos. Entidad económica. La entidad económica, pues, como les menciono, es una unidad identificable que realiza actividades económicas constituidas por una combinación de recursos humanos, recursos financieros, materiales, técnicos, conducidos y administrados por un único centro de control, o sea, por el departamento contable. Entidad persona física. Entidad persona física es, como les dije, cualquier persona que se dedique a obtener ingresos y si rebasa el límite que establece la ley, tiene que pagar impuestos y hacer su declaración anual. Es una unidad de negocios independiente de su propietario con personalidad y capital contable propios. Puede ser un doctor, es un dentista, puede ser a lo mejor un carpintero, a lo mejor un contratista, todos ellos tienen que hacer su declaración anual. Entidad persona moral. Entidad persona moral son todas las empresas. Tienen personalidad y capital contable propios distintos de los que ostentan las personas que los constituyen y administran. O sea, es el dueño de la empresa, más la gente que lo administra, el contador, viene estableciéndose la entidad persona moral. ¿Cómo se adquiere la capacidad jurídica de las personas? Toda persona, desde que nace y hasta que muere, es prospecto de derechos y obligaciones. Clasificación de las actividades empresariales. Las actividades se van a clasificar en comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas. Son de los principales ramos que engloban actividades empresariales. ¿Qué es empresa? Empresa es toda persona física o moral que realice las actividades empresariales a través de un fideicomiso o por conducto de terceros. Aquí les puse el ejemplito de Indra, una de las empresas internacionales. Y establecimiento es cualquier lugar de negocios donde se desarrollen parcial o totalmente actividades empresariales. Pues establecimiento no tiene que ser en sí una empresa establecida, sino en cualquier lugar que se realicen parcial o totalmente actividades empresariales, se conoce como establecimiento. Ya ven que existen esas empresas, por decir, que se dedican a lo mejor a la venta de afores, que dicen, tengo un local aquí, otro local acá, otra sucursal acá. Bueno, todos ellos son establecimientos. O esas empresas que se dedican a hacer préstamos, ¿cómo se dice? Préstamos para las personas, para grupitos de personas, se me va ahorita el nombre de ese tipo de empresas. Bueno, que establecen aquí y allá o cualquier tipo de negocio, pero están realizando una actividad empresarial. Bueno, se conocen como establecimientos y tienen que hacer el pago de sus impuestos según los ingresos que obtengan. Bueno, hasta aquí es el tema de nociones básicas de contabilidad. Les quería mencionar que la actividad SCORE todavía no la subo a la plataforma, todavía no la tenemos lista, pero ya que la suba, no se preocupen, les vamos a dar, yo creo 2 semanas o hasta antes del examen parcial para que me la contesten. Ya la próxima semana, si ella es una actividad MOL, esa sí me la pueden, inmediatamente que la suban, la pueden ir contestando. Y de las actividades SCORE, no se preocupen, aunque me tarde un poquito en subirlas a la plataforma, yo les voy a dar plazo incluso antes del parcial para contestarla o bien antes de su trabajo final. Bueno, es todo por hoy. 2 de febrero de 2022, damos por terminada esta clase. Les encargo también contestar el foro, porque recuerden que el foro también les da puntitos extras. Y la evaluación diagnóstica, nada más a un grupo se la tuve que volver a poner, porque sí, nada más había una pregunta y ya les cargué las 10 preguntas. Pero no se preocupen, esa no tiene valor para su calificación. Es únicamente, como les he venido mencionando, es un sondeo para ayudarme a una idea qué tantas conocimiento o qué tanta idea traen de lo que es la contabilidad y sus generalidades o nociones básicas. Bueno, si no hay más preguntas por esta tarde, me despido de ustedes y nos vemos la próxima semana.